destino de pueblos fuertes. Por otra parte, la definición del país gobernado por un funcionario mediocre puede ser corrupción generalizada, crisis recurrente, atraso, pobreza en aumento, violencia e inseguridad pública, violación sistemática de los derechos humanos, descontento social, amenaza de sublevación popular. En síntesis, un Estado débil y rebasado en muchos aspectos del ejercicio público. Por cuanto a nuestro país y el titular del Ejecutivo, un vocablo los define hoy día ante las masas sociales y frente a la comunidad internacional. Ese vocablo es descrédito, sin más. Desacreditados se encuentran el país y su gobernante, destino de pueblos débiles. Pues y como constituye una rotunda verdad que somos nosotros, los mexicanos, los dueños de la soberanía nacional, y también que es la nuestra una conducta social que no rebasa la mediocridad, y que nuestros gobernantes no vinieron del extranjero ni de algún otro planeta, sino que nacieron, crecieron y fueron educados por los padres, las escuelas y universidades, el credo religioso y la carrera política en los entresijos de esta sociedad, de la que absorbieron su forma de ser. El resultado es que su conducta es la nuestra, es la de nosotros, por más que aumentada hasta la náusea en cuanto a la corrupción que la desmemoria de las masas torna conducta usual y natural dentro de los marcos de la política nacional, con la abyecta impunidad consiguiente. Pues son políticos, roban, salen ricos, político pobre es un pobre político, bueno sí, Casa Blanca, bueno sí, terrenos agrestes dentro de los campos de golf, bueno sí, casas en Malinalco, fortunas de la honorable familia de los Salinas, de la honorable familia de los Fox, de la honorabilísima familia de los Montiel, Arturo Montiel, de todos ellos, y Romero de Champs. Bueno, ahí está la letanía. Son políticos. Así es, así tiene que ser. Destino de pueblos débiles. Por cuanto al presente sistema de gobierno, su presunta depredación del erario público y su violación sistemática de los derechos humanos, cabe traer las frases, la rotunda afirmación de don Antonio Carrillo Flores, jurista eminente. Oigan ustedes y traten de ajustar un par de frases de él y de Francisco Pauli Bolio, jurista de Acción Nacional, a la realidad nuestra, la de todos los días, la de este país. Dijo don Antonio Carrillo Flores: los derechos del hombre están en la raíz de
todos los problemas capitales de nuestro tiempo. Y ustedes saben que el gobierno, concretamente Peña, está bandereando dos vocablos que no define, que no estudiamos nosotros, que no conocemos ni sus alcances, ni sus limitaciones, ni lo que son en nuestro país. Uno de los vocablos ambiguos es democracia. Estudiamos esto en nuestro taller de teoría política. Y el otro vocablo con el que nos quieren engañar el día de hoy es populismo. Y Francisco Pauli Bolio, jurista de Acción Nacional, dice: la democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. Y algún comentarista más: Peña carece de liderazgo en derechos humanos. Destino de pueblos débiles. Y pues sí, para vislumbrar detalles del tema que hoy es de requemante actualidad, de la declaración de la UNESCO en 1947, transcribo para todos ustedes quienes se quejan de que sus derechos de hombres y ciudadanos no son respetados por el sistema de poder. Transcribo, comillas: tales derechos señalan lo que es natural y justo, pero exigen además, son las condiciones de vida sin las cuales, en cualquier fase histórica de una sociedad, los hombres no pueden dar de sí lo mejor que hay en ellos como miembros activos de la comunidad, porque se ven privados de los medios para realizarse plenamente como seres humanos. Y las declaraciones, la mundial y la interamericana, de ambas de 1948, estipulan que tenemos 5 tipos de derechos humanos. Aquí tengo los 5 tipos de derechos y su explicación, pero no puedo hoy explayarme tanto, solo voy a decir cuáles son estos 5 derechos humanos de los que tanto carecemos, y si no, júzguenlo ustedes. 1. Los civiles, derechos que son bandera de lucha contra un poder injusto. Los derechos políticos, parte activa de los individuos en el gobierno, y acceso en condiciones de igualdad a las dignidades públicas. Imagínense si cuadran estos derechos a aquellos de los que gozamos los mexicanos. Derechos económicos abarcan libertad de trabajo, condiciones favorables en las labores. Hoy mismo, en uno de los 6, 7 diarios que acabo de examinar, está el de que es insuficiente el salario mínimo. Ya lo conocemos. Y estos demagogos, estos populistas baratos porque solamente manejan el lado negativo del populismo. Ahí tienen a Mancera. Corríjame cuando diga Mancera. Es que sí se lo ha ganado, maestro. Pues entonces no me corrija. Perfecto. Mancera, cuando a lo demagógico decía un salario mínimo de 10,000 pesos al día, un salario mínimo de 100 pesos. ¿Y en qué quedó todo esto? En agua de borrajas. Políticos de pueblos débiles de semejantes políticos. Así que derechos económicos, derechos sociales, derecho al descanso y al ocio. No, esto los patroncitos
los empresarios, no, hay que trabajar como se trabaja en Japón. Si quieren progresar, ellos cada vez con mayores entradas económicas y el obrero se queda en lo de siempre. Pero hay que trabajar. Hay un Jules Lafarge, yerno de Marx, que tiene un estupendo, muy interesante libro, un cortito de páginas, que se llama Derecho a la pobreza. Perdón, Derecho a la a la pereza. Derecho a la pereza. Entonces, derechos sociales al descanso y al ocio. Derechos culturales, válgame, que son derechos del espíritu. ¿Y qué carambas tiene que ver el espíritu con nosotros los mexicanos? ¿Cómo alimentamos el espíritu? ¿Qué porcentaje de mexicanos hoy amaneció con su espíritu alimentado después de que ayer leyó, reflexionó, filosofó, trató de conocerse a sí mismo, o alimentó su espíritu con, veo el día de hoy, 2 partidos del clásico pasecito a la red? Entre ellos, a propósito de ellos, 2 matutinos coinciden en el encabezado de prensa. Los 2, porque es obvio. Sábado de Gloria. ¡Qué bonito! Y toda la mediocridad. México, viva México. Y la frase maravillosa de mi maestro se fue a la mediocridad. ¡Sí se puede! Pero hablando de que sí se puede, ustedes sí pueden comentar algo aquí en nuestro domingo 6, y pido a la compañera Isabel Macías que se retracte de haberle dicho Mancera a Mancera. Pero no se va a retractar. Pero no lo voy a hacer, maestro. Es que sí se lo ha ganado. Sí. Y le quedó perfecto ese apellido. Y creo que hoy vamos a tener otro problema de tránsito, como hace, será 15 días, que casi, yo no sé cómo pude llegar a nuestro taller de lectura después de que hubo unos embotellamientos asquerosos, demenciales, bestiales, porque creo que unos caminantes, unos corredores, unos ciclistas, unos quién sabe qué, hoy, y esto es un ambiente ominoso el nuestro, para llegar al taller de lectura, ¿qué vamos a hacer? Ya el segundo piso está siendo bloqueado y ya me imagino lo que va a ser el regreso y la llegada a nuestro taller de lectura por culpa, gracias a nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Mancera. No, Mancera, Miguel Ángel Mancera. Mejor proporcione los números telefónicos. Sí, maestro. Los invitamos a que llamen. Ya nos está apoyando en los teléfonos Cuitláhuac Acuña. Aquí le damos lectura sobre el tema que el maestro está tratando. Y las señas telefónicas son 55 36 89 89, área metropolitana. Y la da sin costo para el interior de la República 01 800 50 52 688. Advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos grave crisis en México. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. Leo. La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia.
han contado el número de cadáveres que amanecieron hoy en este país, en Guerrero, en distintos lugares, creo que también aquí en el Distrito Federal. Yo no me pongo a examinar detenidamente cuántos cadáveres y dónde. Eso es una nota roja que yo dejé de frecuentar después de que veía yo la tele y en la tele había un tipo aferrado a los derechos humanos, perdón, a la nota roja, porque eso da nivel de audiencia. Creo que soy buen gringo de segunda, entonces con permiso, eso da buen rating, vámonos que lo dije bien, da nivel de audiencia, la reina de la tele, la nota roja. Bueno, pues oía yo noche por noche a un tipo que decía, el cocinero de las Amezcuas. Ya, dije, López Dóriga, aquí termina. Eso hace como 10 años. El cocinero de las Amezcuas. Hoy supongo que debe ser una señora, la degolladora. La nota roja no la frecuento del todo. Pero vi que 10 cadáveres aquí, 5 acá, 2 acá, cadáveres en México. Y vimos la nota de todos los cadáveres en Ankara, en Turquía. No llega ni a 100, entonces pues no fue realmente atentado. No, aquí sí vale, aquí sí la nota roja es la reina de la vida pública de este país. Horroroso. Pero en fin, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, niveles críticos de impunidad. Cuando en México no hubiera impunidad, ¿qué quedaría del gobierno? ¿Qué quedaría del sistema de poder cuando en México no hubiera impunidad? ¿Cómo ven? Bueno, entonces, altos niveles de impunidad, niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La violencia en México tiene efectos desproporcionados sobre personas en pobreza, migrantes, solicitantes de asilo, infantes desplazados, indígenas, ¿no? Y también periodistas, entre otros, dice aquí. Y se llamó a permitir a la Comisión Interamericana, no a la Comisión, sino al GIEI, no estoy seguro de qué significa, nada más dicen las siglas, que llama esta Comisión Interamericana a que permitan al GIEI entrevistar a todos los testigos del caso de Ayotzinapa, incluyendo a los militares del, así dice, del 27 Batallón de Infantería. Creo que es interesante, creo que nos atañe a todos este tema. Así que, señor Hernández, sucesión en la rectoría, y señor Hernández Sánchez, comercio con Canadá, caramba. Creo que el tema que estoy tratando vale para la atención de ustedes, para la sensibilidad de ustedes. En fin, que permitan a los militares del 27 Batallón de Infantería sean entrevistados como testigos por parte del GIEI, y ya me dirán ustedes, porque no memorizo todas las siglas de cómo
¿Qué es lo que quieren decir? Es simplemente esta comisión que vino internacional y al margen del gobierno mexicano a investigar y a echar por los suelos la versión de Murillo Karam de que fueron incinerados y todo lo demás los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué contesta el general, ¿cómo se llama? Salvador Cienfuegos, el titular de la Sedena? No se metan con nosotros, dijo el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la nota: yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver. Ante eso, Álvarez y Casa, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó este interrogante: entiendo que quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el presidente de la República el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan, y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa Nacional son las últimas. Válgame. Cienfuegos sostuvo que las Fuerzas Armadas del país se mantendrán en la línea de acción marcada por su comandante supremo, el presidente Peña, y, comillas, con absoluto respeto a la ley y el irrestricto respeto a los derechos fundamentales. Esa es la instrucción del presidente de la República y nuestro comandante supremo para proyectar al país, no, si demagogos no son, para proyectar al país hacia el progreso y desarrollo, para que juntos todos liberemos el verdadero potencial de México. Juntos todos y revueltos, el riquito empresario y el pobre trabajador. En fin, puras trampas verbales. Pero mis valedores, aquí creo que el general de 4 estrellas, Salvador Cienfuegos, tiene razón. El hombre que se mete a soldado deja afuera en una alcayata sus decisiones. Él obedece y el superior manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Entonces el soldado, y así los grados: soldado, cabo, sargento, primero y segundo, subteniente, teniente, capitán primero y segundo, mayor, teniente coronel, general de brigada, brigadier de brigada, de división, todos obedecen a un mando supremo. Él es el responsable. Los soldados obedecen. ¿Por qué? Es algo que me parece muy difícil de entender, que un hombre deje su libertad, su poder de decisión, o como dicen en el cristianismo, su libre albedrío, y haga lo que le ordene el superior. El superior aquí es Peña. Opinión de León Bendesky dice: el malestar que ha provocado el informe de estos susodichos de la Comisión Interamericana, el malestar que ha provocado dicho informe llevó de modo casi natural a la reacción de
descalificar cualquier observación que provenga de fuera. En la misma posición oficial se sostiene que, comillas, la historia acredita que las conclusiones del país las tenemos que encontrar los mexicanos. Las soluciones en donde vengan de fuera, sustituyendo las de los mexicanos, son siempre salidas fáciles y que conducen al fracaso. No, si nosotros tenemos un poder de decisión los mexicanos, ¿para qué queremos del exterior? ¿Para qué queremos vigilancia? Se dijo que el documento solo refleja lo que los expertos les han contado, sin ser eso la verdad. Esa es ya una clara descalificación que indica la posición defensiva en la que se ha puesto el gobierno, al mismo tiempo que se le reconoce la apertura para que se hicieran las investigaciones correspondientes. Esto solo para hablar de contradicciones. Se exige, pues, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exprese en verdad lo que está sucediendo en México y cuál es la realidad. No se trata, se ha dicho, de ocultar nada, pues no hay nada que esconder, solo se quiere la verdad. Esto puede abrir una caja de Pandora. La verdad no es única y menos en conflictos tan graves como los que representan lo ordinario y lo extraordinario que ocurre en el país con los derechos humanos. Piensen ustedes, me quedé con este pensamiento yo mismo. Si no hubiera, claro, el hubiera no existe, de acuerdo, pero vamos a soñar un poquito. También soñó Moro, Tomás Moro, soñó Platón, soñó el autor de los falansterios, Fourier. Si de pronto dejara de haber impunidad en este país, ¿qué sería del sistema de gobierno? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, reprochó la intolerancia del gobierno de Peña frente a la crítica internacional. Al mismo tiempo respalda las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave situación que se vive en el país en esta materia. Ha sido, dice, una sorpresa para nosotros cuando el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida. Pero no únicamente los ataques fueron de los políticos, también sus voceros oficiales hicieron talco a Juan Méndez cuando habló de que en México existe la tortura, y dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lugar de matar al mensajero, concentrémonos en el mensaje. Esto lo dice el articulista de Reforma. Y sí, caramba, las quejas son multitudinarias.
hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México. Esto lo afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Por qué el país? ¿Por qué sus autoridades? ¿Por qué todos nosotros estaremos hoy día tan desacreditados a ojos de la comunidad internacional? ¿Por qué será? Entonces, leo lo que dice el Alto Comisionado. El caso Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable violencia, a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. Cierto, sí, pero un momento. Peña heredó esta horrorosa situación, esta situación alucinante. Quien comenzó esta situación fue el matancero del sexenio anterior, el carnicero ebrio de gloria y poder, que tomando 30 y tantos, mandó que el ejército tomara 30 y tantos ediles del territorio de Michoacán. Después tuvieron que decir, usted dispense, no eran criminales. Allí comenzó el horror de las carnicerías por todos lados, todos los días, sucesivas carnicerías, y el matancero dijo, a modo de excusa, un momento, el daño colateral es apenas del 10%. Muertos, heridos, desaparecidos, torturados. Y el problema del narcotráfico tuvo alguna mengua, como decía el Chapo Guzmán, Chapo Guzmán, nunca he dicho nada acerca de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, él también apuntó que en el país 98, oigan esto, 98% de los crímenes queda sin resolver y la mayoría nunca son propiamente investigados, lo que se traduce en que los mexicanos no gozan de la protección de las leyes y los derechos humanos se mantienen amenazados. Caramba. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, refirió que México ha sido muy claro en reconocer que enfrenta enormes retos. Miren lo que es manejar el español con verdades a medias, que son mentiras completas, con trampas verbales, cómo hacen chicle, cómo hacen cera, cómo hacen elástico el idioma para cubrir sus miserias. Y las miserias, digo, para cubrir sus entrepiernas. Bueno, dijo que México ha sido muy claro en reconocer que enfrenta enormes retos en la materia y dijo, nosotros como gobierno federal no solo no tenemos nada que esconder, sino tenemos mucho que mostrar. ¿Qué les parece? Y todo este ajetreo del sistema de poder para tratar de salir lo menos raspado de esta situación horrorosa me recuerda, y posiblemente yo esté equivocado, tenía muy pocos años cuando en el rancho de mis abuelos me llevaron en unas vacaciones de la escuela, vi este detalle. Si sea cierto o no, si lo haya yo visto mal, el gato de la casa no quería comer. Entonces el abuelo dice, ¿con qué no quieres? Y agarra al gato, le pisa la cola poniéndole enfrente el platón de comida que no estaba muy buena para el gato.
poniéndole la comida al gato y le pisa la cola y atragantándose y sin siquiera masticar aquel horror de comida, supongo para el gato, horror de comida, se tragó todo y entonces le soltaron la cola que la tenía pisando con el guarache. Pues no sé, pero cierto o no, si es exactamente así lo que vi, o solo lo estoy contando a medias porque tenía yo unos 8 años de edad o menos, me parece una buena metáfora, y sé lo que es metáfora, no como hablan de metáfora tantos sin saber qué es, una buena metáfora de lo que está ocurriendo hoy con el sistema de poder. Le están apretando la cola y se traga lo que no quería, y hasta dice por boca de Miguel Ruiz Cabañas: México ha sido muy claro en reconocer que enfrenta enormes retos en la materia. Nosotros como gobierno federal no solo no tenemos nada que esconder, sino tenemos mucho que mostrar. Pero ya no me pisen la cola. Luis Hernández Navarro. Desde hace un año, una tras otra, el gobierno de Peña ha perdido todas las batallas diplomáticas relevantes. Aquí dice que todas las batallas diplomáticas relevantes sobre el estado que guardan los derechos del hombre en el país. Su política de contención de daños en los foros internacionales parece coladera. Su capacidad de presión ante organismos multilaterales se encuentra sumamente mermada. Sus maniobras no han logrado impedir que se conozca la grave situación que prevalece en el país en este terreno. La delegación de la Comisión Interamericana estuvo en México y su llegada estuvo precedida de múltiples tensiones con el gobierno federal. Pues no, que no tenemos nada que esconder y sí mucho que mostrar. Entonces, caramba, qué fácil es hablar y qué difícil sostener con hechos lo hablado. Entonces, en el terreno, la Comisión Interamericana constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, y así sigue la denuncia, y finalmente la cerrazón oficial ante los señalamientos sobre la grave situación que guardan los derechos humanos en el país desde el inicio de la administración de Peña no se limita al caso de la Comisión Interamericana. Un penoso incidente se suscitó también con el relator especial contra la tortura de la ONU, Juan Méndez. De esto ya hablamos antes. El articulista del Universal, uno de ellos, caray, contra Juan Méndez, con una variedad de voces. Vamos a ver. La Comisión Interamericana habló la necesidad de crear en el país un organismo contra la impunidad, y una gran variedad de voces nacionales y extranjeras se escucharon demandando la salida de los torturadores. De inmediato Campas Cifrián las acalló diciendo que, comillas, las instituciones de fuera no sustituyen a las mexicanas, porque las soluciones de fuera son salidas fáciles que conducen al fracaso.
La historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos. Y Hernández Navarro cita a Bertolt Brecht. Ustedes conocen a este dramaturgo alemán, el de Madre Coraje, 2 centavos, la ópera de 2 centavos, Madre Coraje. Quiero recordar algunas de sus obras más renombradas. ¿Cuánto hace que Villo aquí en México escenificado? Por ejemplo, Madre Coraje escenificada. Pero oigan lo que lo cita Hernández Navarro así: cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Es hora. Ahora, esa hora es la que en materia de derechos humanos le llegó a México. Lo leí mal y lo repito. Bertolt Brecht: cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Víctor Flores Olea: el tema resulta abrumador hoy en México. Los casos y los hechos resultan muy impresionantes, hasta el punto de que ocupamos algunos de los primeros lugares mundiales en desapariciones forzadas, torturas o asesinatos que son, entre muchas otras causas, el resultado de la corrupción, de las drogas y del mediocre desarrollo económico que compensa las carencias en el ingreso por la vía delincuencial. Hay buen número de razones que explican el desplome de la confianza ante los actuales gobernantes y la opinión tan contundente y generalizada que sitúa en un grado mínimo de aceptación el desempeño de Peña, un grado mínimo de aceptación. Nos desprestigia que instancias internacionales se ocupen de la indagación de los hechos, y no tanto en eso, sino más bien que exhiban las mentiras y mitologías de los investigadores, entre comillas, nacionales. Tal cosa sí nos pone por los suelos. Por esa causa, un poco de escozor que ahora Peña se ponga por eso causa un poco de escozor que ahora Peña se ponga tan justificadamente exigente con las autoridades egipcias en el muy desdichado percance en el que tan injustificadamente perdieron la vida 8 turistas compatriotas. Sí, en su exigencia tiene toda la razón, pero parece olvidarse de que México es la estrella entre los países que ni van al fondo de las investigaciones y menos que después revelen sus detalles y castiguen a los culpables. No hay duda de que este asunto y otros que pudieran mencionarse
han sido manejados con una incompetencia que raya en lo delincuencial y que precisamente ha sido uno de los motivos más claros de crítica y rechazo a la administración de Peña. Todos ponen Peña Nieto o Enrique Peña Nieto, yo por ahorrar saliva digo Peña nada más. Flores Olea. En casi todos los gobiernos mexicanos ha habido algún tema central que lo penetra y define para bien o para mal. Esto según los resultados de los responsables ante la situación, al final de cuentas. Con Lázaro Cárdenas fue la expropiación del petróleo para auténtico bien de los mexicanos. Con Gustavo Díaz Ordaz, la represión y la matanza de Tlatelolco en uno de los gobiernos más feroces que puedan concebirse. Con Luis Echeverría, a pesar de su tenue apertura democrática, el baldón se lo llevó por la gran represión y violencia contra los jóvenes levantados de la época. No, y tantos más, desmantelar el comunista mexicano, en fin, esto después. Con Miguel de la Madrid, cuando menos, la transición al liberalismo, al neoliberalismo, cuando menos. Con Carlos Salinas de Gortari, su acelerador hacia el neoliberalismo y su falso propósito de entrar al primer mundo. Bueno, él sí lo logró, él y su familia lo lograron. Adrianita, Enrique, el difuntito y demás. Y su falso propósito de entrar al primer mundo, que por ningún lado se vio en beneficio de los mexicanos, sino solo tal vez en beneficio delirante de un reducidísimo grupo. A Ernesto Zedillo, su incomprensión pusilánime y ataques a los indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos lo marcarán para siempre como un mexicano de muy cortas miras y de larga incompetencia y capacidad represiva. Los periodos del Partido Acción Nacional en la presidencia se distinguieron por la violencia militar, eso, y un buen número de gente, dice, por la corrupción sin freno. A Peña no es que le haya tocado bailar con la más fácil, pero sí ha mostrado indudable incompetencia y tampoco visión mínimamente creativa en el largo plazo. Desde luego, la creencia de que el PRI cambiaría se ha quedado, en el mejor de los casos, en buenos deseos no realizados. Resumiendo, el asunto de los derechos humanos en México pasa por una fase más que preocupante, indigna para el país. En tal materia, la indiferencia y la negación de los derechos humanos es una estrella negra en el historial reciente de México. ¿Podremos hacerlo? No parece fácil en la situación. Repito, el asunto de los derechos humanos es indigna para el país. Es una estrella negra en el historial reciente de México. Y parece contestar Peña lo que al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que proteger, hay que dar garantías, pero esto de los derechos humanos violados ocurre en todo el mundo, dijo. Mis valedores, esto es México.
no tengo mucho que avisar a ustedes acerca de nuestro centro de acopio del Valedor, pero nuestros talleres de lectura y teoría política ahí están. Teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Ayer, sábado, me quejé, me dio un poco de amargura ver esto, de los estudiantes del CCH de Azcapotzalco, que llenaban la sala en un principio, hace un mes y medio, y a quienes me interesa decir la teoría política para que dejen de ser manipulados y de ser mediocres, ya desertaron del taller de teoría política. A la mediocridad, a la manipulación, a Televisa, a TV Azteca, al clásico pasecito a la red. ¿Cuándo carambas van a salir de ese horror? Yo me ilusioné con dar mis conocimientos a los jóvenes, pero han desertado allá ellos. Cuando fueron, fue por orden de sus maestros. Me lo confesó una persona de ellos. Lástima. Lo bueno es que yo no trabajo a resultados, sino de acuerdo a mi conciencia. Pero cuánto me incomoda y me duele que la juventud, que es la que debería aprender cultura política, teoría política, sea la que apoya sin darse cuenta a su enemigo histórico, el sistema de poder. En fin, eso los sábados, 11 a 13 horas en el Juglar. Y los domingos, como el día de hoy, todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de teoría política. Allí vamos saliendo de la mediocridad a base de nutrir el espíritu, abrir nuestra vida interior, afinar nuestra sensibilidad, robustecer nuestra imaginación, todo con esa materia prima que es el arte. Allá los espero. Y como digo a sus buenas mercedes, ¿cuánto es esto? Materia para la juventud, pero la juventud. Bueno, pues dicho esto, los mensajes de ustedes, tómese unos y yo otros. Gerardo Rico, Peña no gobierna, quienes gobiernan son OHL, su padrino Salinas y tales, y todas las empresas corruptas que lo apadrinan para llegar a la presidencia comprando a otros miserables. Gerardo Rico es de Contreras, no le queda lejos el taller de lectura para que sea más profundo su mensaje. Jorge Lav, maestro, quiero que nos dé una explicación por qué usted nunca ha comentado de los 9 estudiantes que tomaron la rectoría. Mire, ¿por qué no me hace una lista de todo lo que no he comentado en 50 y tantos minutos que tengo aquí con ustedes? Ernesto Vázquez, el gobierno de Peña se vio obligado a invitar a la Comisión de Derechos Humanos a hacer diagnóstico porque estaba a punto de ser incluido en la lista de países violadores de derechos humanos por la OEA. Jorge Quinteros, maestro, comente sobre los privilegios que tienen los funcionarios del gobierno, como los diputados, senadores, gobernantes. El pueblo solo escucha de Peña Nieto, pero de estos otros no. Caramba. Miren, allá en la radio comercial me puede complacer con una melodía. Sí, ¿con cuál? No importa, man, que tú ya no me quieras. Enseguida la vamos a complacer. Miren, yo pienso toda la semana, hurdo toda la semana y forjo durante toda la semana lo que me parece está en el vórtice de la noticia, con los comentarios correspondientes. Pero pues imagínese, comente esto, aquello, lo demás allá.
solo que tuviera yo mucho tiempo y todos los días aquí en Radio UNAM. No, léalo usted. Me van a... No ¿Sí? importa, Bueno. pues así no. Rubén Olivares García, estoy de acuerdo que Mancera es un tipo raro, pero la compañera Isabel Macías no está a la altura del programa. Ahora, lea por favor esta. No, se tiene usted que ir curtiendo, la piel debe ir endureciéndose para no sentir mortificación por esto. Ahora. Sí. Luis Cabrera, le hago aclaraciones que el señor Mancera no es político, es un inquisidor que las... ¿Qué dice aquí, maestro? Mafias de la ciudad lo impulsaron como gobernante. Bueno, entonces se matizó A lo raro se le dice. A lo raro. Bueno, Horacio Hernández, la nuestra es una pseudodemocracia con políticos corruptos, sátrapas y vendepatrias. Miren ustedes, se dan cuenta que ustedes me dan la razón de todo lo que necesitamos: cultura política, teoría política. ¿Qué les cuesta? Mínimo. Ven el clásico pasecito a la red. Bueno, pues esfuércense estar en el taller de teoría política, aunque tengamos que poner muchas más sillas, porque todo esto muestra la orfandad en que estamos en materia política. Sigo leyendo. Impuesto por los países imperialistas que se benefician y enriquecen con nuestros recursos naturales, mano de obra barata, además de que no pagan impuestos. Luego acogen a los políticos saqueadores, pues con lo robado crean fuentes de empleo en los países capitalistas, que paradójicamente son las mayores democracias del mundo. Mentira, no es así, pero no son democracias del mundo. Pero entonces necesitamos cultura política. Verónica Quijada, Díaz Ordaz a la fecha solo ha tenido de Díaz Ordaz a la fecha solo se ha tenido retroceso. De puro milagro no se ha dado un problema social mayor, pero ¿qué falta? Verónica, uno. Verónica, falta que acuda usted al taller de teoría política. Dice Omar Rivera, a mí me da vergüenza que tengan que venir una serie de organismos externos a decir con todas sus letras lo que realmente sucede y que las comisiones de derechos humanos del país apenas digan algo. Así estamos todos. Estoy de acuerdo con usted, Omar Rivera, y usted estará de acuerdo conmigo en que ese es nuestro signo hoy de nuestra calificación: descrédito. Sí, maestro. Pues gracias a Crescencio Suárez por su valimiento, a Orlando Jácome en metadatos, y agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías y recuerden que están invitados al taller de lectura hoy 1 de la tarde. Y Silvia, pues también te esperamos cuando sea su momento. Mis valedores, a salir de esta inmunda mediocridad. ¡Ánimo!